Por último, para terminar con la tríada de la casa, vamos a tener a Pascual Albanese, que es periodista, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario. Pascual, ¿estás acá con nosotros? Sí, muchas gracias. Desde ya te pido, por favor, que cuando me propase me digas que 2 minutos para terminar. Muy bien. Bueno, el tema que se me ha encomendado tiene que ver con la problemática institucional de la Argentina y le hemos puesto como subtítulo, por así decirlo, Renovación institucional y sociedad civil. Juan Bautista Alberdi, casi me da vergüenza hablar de Alberdi delante de Claudio Chávez, que es verdaderamente el especialista en el tema, que es el pensador político argentino más importante del siglo XIX, tiene una visión de las instituciones políticas que está íntimamente vinculada con el concepto de la evolución histórica. Alberdi era conceptualmente un historicista y él marcaba precisamente la contraposición entre esa visión historicista con la visión que podríamos llamar propia del iluminismo europeo, que intentaba en aquella época trasplantar a nuestro territorio de una manera mecánica las instituciones políticas modernas imperantes en la Europa de su época. Él era profundamente realista. Él entendía que no se precisaba, que no era posible moldear un pueblo para una constitución, sino que era necesario forjar una constitución para un pueblo determinado en una etapa también determinada de su historia. Por eso es que él, habiendo sido un exiliado en la época de Rosas, llegaba a reivindicar inclusive el papel de Rosas como parte del proceso de organización nacional de la Argentina. Él no consideraba que fuera posible armar la constitución de los libros. Él planteaba la constitución de la realidad. Por eso es que él hablaba de la república posible y que desde la república posible había que avanzar hacia la república verdadera. Y ese camino entre la república posible y la república verdadera que se planteaba Alberdi duró casi exactamente 63 años, desde la sanción de la Constitución de 1853 hasta la asunción al gobierno por Hipólito Yrigoyen en el año 1916. En el mundo de hoy, y siguiendo precisamente esa concepción de la evolución histórica propia de Alberdi, lo primero que habría que decir es que el impacto tecnológico y sus consecuencias en la sociedad han afectado profundamente las instituciones políticas en todas partes del mundo, y no desde ahora, sino desde hace por lo menos 30 años. Cuando se examina, por ejemplo, uno de los motivos detonantes de la caída del muro de Berlín, aparece el papel que cumplieron, por ejemplo, en aquella época, las antenas parabólicas, que surgían del oeste hacia el este y que permitían que la población de Alemania Oriental, que hasta ese momento vivía aislada del mundo, empezaba a ver lo que pasaba del otro lado del muro y decía, quiero eso, y no esto, que es lo que estoy viviendo. Ese impacto tecnológico que aceleró la caída del muro de Berlín es la que se revela, por ejemplo, ya a principios de este siglo, en las rebeliones de la primavera árabe. Por ejemplo, en la caída de Hosni Mubarak en Egipto, que fue motorizada desde, en primer lugar, un grupo de Facebook, que comienza con una tarea de activismo disidente que después alcanza dimensión masiva. Inclusive, en la Argentina misma, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las movilizaciones por las redes sociales, que no son solamente las de ahora, sino me refiero, por ejemplo, a las que se desarrollaron en el 2008 a través de Internet, cuando comenzaban las movilizaciones de respuesta a la resolución 125, en las cuales se integraba nacionalmente movilizaciones precisamente a través de las redes sociales. Esto que hoy está multiplicado, no hace falta decirlo,
por el WhatsApp, hace que el mundo de hoy, en materia de instituciones políticas, sea absolutamente distinto, en el sentido de que las instituciones políticas de hoy están inequívocamente atrasadas en su conjunto en relación a la evolución histórica en el sentido que planteaba Alberti en el siglo XIX. Esto es lo que explica lo que se llama la crisis de representación en el sistema político mundial y que se expresa en todas partes del mundo con las particularidades propias de cada país, que lo podemos ver tanto en Estados Unidos como en Brasil como en Chile, insisto, con las características propias de cada lugar. Y hasta cabe decir que en cierta medida esa rebelión generalizada contra las élites y las burocracias partidarias tuvo en la Argentina también una suerte de esbozo y adelanto en la crisis de diciembre del 2001 bajo la consigna de que se vayan todos. Esto es, vemos la disolución de la idea del vértice como punto de concentración del sistema de poder. La tendencia tecnológica lleva a la realidad y a las sociedades, primero, y por ende también a las instituciones políticas, a la necesidad inexorable de su descentralización. Y al mismo tiempo incrementa la exigencia de protagonismo de la sociedad civil en todas sus manifestaciones. Suele decirse que estamos empezando un tránsito entre la era de la democracia representativa hacia la era de la democracia participativa. Y en este caso concreto, el desafío, el principio rector, es colocar lo más cerca posible de la base el poder de decisión sobre los asuntos concernientes a cada sector social y a cada comunidad local. Por eso es que la división de poderes en el sentido clásico, o sea, entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, sin ninguna duda imprescindible, no agota el concepto de división de poderes en el mundo de hoy. En el caso específico de la Argentina, más aún, la división de poderes implica particularmente la reivindicación del sistema federal, esto es, del rol de las provincias, y diría también muy especialmente en esta época del sistema municipal, esto es, de los municipios. Por eso es que, desde el punto de vista institucional, tan importante es la discusión sobre la Corte Suprema de Justicia como el debate sobre la coparticipación federal y la discusión que se plantea en ese tema, por ejemplo, hoy en relación a la ciudad de Buenos Aires. En este nuevo orden tecnológico que impacta en las instituciones políticas, importa también la participación directa del ciudadano, que en la Constitución del 94 está expresado cuando se incorpora la idea, o la institución, mejor dicho, de la consulta popular, que paradójicamente, habiendo sido incorporada hace 26 años, nunca fue utilizada, y sí fue utilizada paradójicamente en 1884, 10 años antes, por Raúl Alfonsín, para hacer la consulta popular sobre la ratificación del Tratado de Paz sobre el Beagle. En esta cuestión de la consulta popular como forma de participación ciudadana, en la idea del gobierno abierto, tanto en el orden nacional como en el orden local, sobre todo en el orden provincial y municipal, en el papel de las audiencias públicas en la discusión de los temas de interés común, está en juego precisamente esta cuestión que tiene que ver con el pase de lo representativo a lo participativo como signo del sistema institucional de la Argentina. Tenemos que superar la antinomia entre el elitismo y el populismo, acentuada hoy por la crisis, por esa crisis de los sistemas de representación política. Porque frente al divorcio entre las élites políticas y la sociedad, el populismo intenta sustituir ese vacío por la relación directa entre el líder, entre comillas, y la masa, entre comillas. Esto requiere...
Te quedan Sí. 2 minutitos. Esto requiere claramente la revalorización del papel de la organización libre de la sociedad como base de sustentación de la democracia. Hoy, en la Argentina, ingresamos, por esto que estamos diciendo, en una etapa semejante a la de 1853. El desafío principal es institucionalizar el protagonismo de la sociedad civil, y sobre esa premisa tenemos que recrear el tejido institucional de la Argentina. La base es la establecida en 1983, el acatamiento irrestricto al orden constitucional, que es actualmente nuestra república posible, siempre preferible a cualquier otro sistema autoritario o dictatorial. La consigna entonces hoy es el fortalecimiento, la ampliación y la profundización de esa democracia restaurada en 1983. Esa profundización de la democracia puede manifestarse anárquicamente en las calles, a través de piquetes o cacerolazos, individualmente a través de las redes sociales como forma de expresión ciudadana, o canalizarse institucionalmente a través de las organizaciones libres de la sociedad, mediante instituciones que establezcan precisamente el libre debate entre ellas para afrontar los consensos necesarios para el futuro de la Argentina. Esta alternativa implica avanzar desde esta democracia imperfecta por el camino del perfeccionamiento institucional de la democracia. En términos de Alberdi, construir las instituciones para la república verdadera del siglo XXI. Muchas gracias.